El matrimonio de dos amantes en París. La unión matrimonial entre Georgette Philippard y César Vallejo fue una combinación de devoción mutua y desafíos económicos y políticos. Georgette, una joven francesa, conoció al poeta peruano en París en 1928. A pesar de las diferencias culturales y las dificultades financieras, la pareja se casó en 1934. Georgette, una firme defensora y compañera de Vallejo hasta su fallecimiento en 1938, cuidando de su legado literario y preservando su memoria a través de sus escritos y cartas. Su relación refleja una profunda conexión personal y un compromiso inquebrantable ante las adversidades. Georgette Philippard tenía 18 años cuando conoció al poeta César Vallejo. Se casaron en París y formaron una unidad total como pareja, debido al amor que se tenían el uno por el otro. Para Vallejo, Georgette fue el ser que complementó su vida y lo apoyó en su nostalgia, formando una unidad inseparable. En los versos de "Ello es el lugar donde me pongo", reflexiona acerca de su vida, su casa y su apego a la causa española. Cabe mencionar que el poeta menciona la cucharita amada. Georgette afirma que para ella fue dedicado ese poema. Y aparte de ello, Georgette afirma que también para ella fue dedicado el poema Para leer y cantar, donde Vallejo comenta que hay una persona que me busca en su mano de día y de noche. Agrega, hay una persona compuesta de mis partes y cierra con, me busca y me busca. Tanto César Vallejo como Georgette han dejado huellas a lo largo de su existencia y la referencia, los pasos marca ese camino. Por otro lado, el 6 de mayo de 1951, Georgette llegó al Perú. Durante su estancia en el país visitó frecuentemente la casa de Raúl Porras Barrenechea en Colina, donde se reunió con otros intelectuales. Vargas Llosa escribió en su libro Un pez fuera del agua, 1993, que la formidable Georgette protegió a Porras. Tras su muerte en París, Georgette viajó a Santiago de Chulco para conocer el lugar en donde nació su esposo y recorrer sus pasos. Arriba el día 5 de octubre de 1952. El 7 de octubre se despide de Santiago de Chulco para no volver más. El amor de Vallejo y Georgette es uno que representa la fidelidad y el compañerismo. Ambos se entregaron totalmente desde que se conocieron para hacer feliz a su pareja. Nos lo dice García en el año 2023. El amor que se tenían Georgette Philippard y César Vallejo, según Gambier, en el 2013 manifiesta que Georgette y Vallejo se reunieron varias veces en 1927, por lo que Allende una vez excluyó a Georgette, pero estuvieron juntos solo desde 1929, hasta la muerte del poeta el 11 de octubre de 1934. Los dos se casaron en una ceremonia mayoritariamente secreta en París. Conoce actualmente que muchas personas, pese a pertenecer a clases sociales diferentes, llegan a lograr un matrimonio sin prejuicios, como lo fue el matrimonio de Georgette con Vallejo, lleno de respeto y admiración el uno por el otro. Por otro lado, el valor que nos deja esta información es que se valora mucho el valor del amor, ya que así como Georgette amó y respetó profundamente a César Vallejo hasta el final de sus días, las personas deberían hacer lo mismo con sus parejas. Conociendo la vida de Vallejo, el valor que más destaca y se evidencia en su vida de este personaje es su compromiso con la justicia social y su sensibilidad humanitaria. Vallejo era un poeta profundamente comprometido con las realidades sociales y políticas de su tiempo, lo cual se refleja en su obra
y en su participación activa en movimientos sociales y políticos. Una sugerencia que se puede brindar en base al resumen es que valoremos cada momento de nuestras vidas y brindemos ayuda y apoyo a las personas que más nos necesitan, incluso también a las personas que atraviesan momentos complicados. Así podremos mantener ciertos vínculos y estar rodeados de personas que nos apoyarán hasta el final de nuestros días. Conclusión: el matrimonio de Georgette Philippard y César Vallejo demostró amor y resiliencia en medio de circunstancias difíciles. Georgette no solo fue la compañera de vida del poeta, sino también su protectora y principal promotora después de su fallecimiento. Su relación se caracterizó por una dedicación mutua y una lucha constante contra las adversidades económicas y sociales hasta el final de sus días. Georgette trabajó incansablemente para preservar el legado de Vallejo, asegurando que su obra perdurará y fuera reconocida a nivel mundial. Su unión no solo enriqueció sus vidas personales, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de la literatura. La historia de Georgette Philippard, viuda del renombrado poeta César Vallejo, es un relato marcado por el amor y la adversidad y la lucha. Tras la partida de su esposo, Georgette enfrentó desafíos económicos, conflictos con sus amigos y la difícil tarea de preservar la memoria de Vallejo, optando por una cabina de tercera clase a bordo del vapor Reina del Pacífico. Llegó al puerto del Callao el domingo 6 de mayo. Sin embargo, su pensión finalmente se redujo a una cantidad escasa e insuficiente, y lo que frustró a raíz de esto construyó recuerdos del poeta. A Georgette le quedó un amigo que estuvo al lado de la viuda en medio de los desafíos, Fernando de Cislo, quien recuerda con cariño y con palabras de Cislo Georgette en el traslado de los restos del poeta Vallejo al cementerio de Montparnasse. ¿Te has preguntado cuál es ese procedimiento, esa angustia o esos sentimientos que se sienten al momento de publicar una obra? Pues bien, todo esto lo pudo experimentar nuestra querida parisina Georgette Philippard al momento de publicar alguna de sus obras e introducirse al mundo de la literatura. Según lo expresado por Barriga en el año 2023, la parisina se introdujo al mundo de la literatura después de la muerte de Vallejo. Pasado algunos años, específicamente 26 años después de la muerte del poeta peruano, la parisina sacó su primera obra llamada Máscara de Cal, en donde hay poemas dedicados hacia su madre y hacia su esposo. Pero por otro lado, según lo señalado por Pachas Almeiras en el año 2008, la parisina tuvo grandes inconvenientes en el mundo de la literatura. Esto se puede reflejar en algunas de sus obras, como por ejemplo Allá ellos, allá ellos, allá ellos, que tan solo logró vender por 70 soles. Así, por otro lado, hubo grandes inconvenientes con escritores, quien les recibían críticas hacia su persona, como por ejemplo Juan Larrea, quien criticaba no solo las obras que Georgette sacaba, sino también las obras que publicaba de su difunto esposo. En conclusión, la parisina tuvo grandes inconvenientes en el mundo de la literatura, pero esto no le impidió seguir publicando y escribiendo obras, publicando algunas nuevas obras creadas por su propia mano y publicando algunas obras que el poeta peruano nos dejó después de partir. ¿Sabes cuáles son esos momentos, esos sucesos que vio la parisina Georgette después de la muerte de su esposo? Pues bien, descubramos aquellos acontecimientos que marcaron la vida de Georgette después de la muerte de su esposo. Según Fernández, en el año 1990, los momentos de soledad de Georgette incrementaron después de la muerte de su esposo. Terminada la ceremonia en el cementerio Montmartre en París,
Georgette fue a la clínica de Aragón a recoger los manuscritos de su esposo, para que posteriormente, en el año 1939, con ayuda de Raúl Porras Barnechea, publicaran la primera edición de Poemas Humanos. Pero según Paches Almeiras, en el año 2008, la parisina vivió la Segunda Guerra Mundial, en donde se preocupó tanto por extraditar los restos de su esposo hacia Perú, para que la guerra mundial no le afectara tanto. Es más, le pidió ayuda a sus familiares del poeta peruano, pero ellos nunca le dieron una respuesta a su pedido de ayuda. Ella solamente protegió y veló los restos de su esposo hasta terminada la guerra mundial. Después de eso, siguió publicando algunas de sus obras para seguir con el reconocimiento del legado de su esposo. En conclusión, la parisina tuvo grandes momentos de dificultad y de sufrimiento, pero todo esto lo supo afrontar y seguir adelante para lograr cumplir los objetivos que su esposo se había trazado. Buenas tardes, profesora. Yo soy Jonathan Namok y tendré el gusto de poder hablarles sobre la definición de entrevista. Y les hablaré sobre la definición de entrevista. Una entrevista es un proceso fundamental en la vida social y profesional, donde implica la interacción de un entrevistador a uno o varios entrevistados con el fin de obtener información, opiniones, evaluaciones o cualquier otro tipo de información que sea relevante a un tema en específico. Este proceso de comunicación estructurada y bidireccional se caracteriza más que todo por la formulación de preguntas por parte del entrevistador y las propuestas proporcionadas por parte de los entrevistados, lo que permite explorar ideas, experiencias, conocimientos y emociones. En el ámbito laboral, las entrevistas de trabajo son un proceso de selección en el cual los empleadores hacen una evaluación a los candidatos, para así poder determinar su idoneidad y ocupar un lugar en especial. En conclusión, la entrevista es un proceso rico y complejo que cumple un papel muy importante en la obtención de información, la construcción de conocimientos y la interacción humana en diversos ámbitos de la sociedad contemporánea. Su práctica requiere de mucha atención y escucha activa, empatía, formulación de preguntas pertinentes y capacidad para garantizar un análisis bueno. La relevancia de la información recopilada. Con esto concluyo mi parte en la exposición. Muchas gracias por haberme escuchado y le doy pase a mi compañero. Fundamentos del emprendimiento. ¿Sabías que es importante saber las características del emprendimiento? ¿Tienes conocimientos de qué personas se asocian a un buen emprendimiento? A continuación se les explica mejor del tema. En la industria cultural hay dos personajes importantes, el artista y el emprendedor, que representan su trabajo, su esfuerzo intelectual. En el emprendimiento de la industria cultural, así como organismos internacionales que buscan identificar las oportunidades de interacción entre ámbitos de la cultura y la economía. Se sostiene que el emprendimiento en nuestro país es muy necesario para combatir el desempleo. Finalmente, diremos que el emprendimiento es un trabajo creado por dos personas, una creativa y la otra intelectual. Bueno, siguiendo con mi parte, voy a hablar sobre su historia, su vida y su fallecimiento. En el vibrante escenario del París de los años 20, se entrelazaron los destinos de dos almas excepcionales. Comenzaré con Georgette Marie Laferte, una joven parisina de espíritu libre y corazón bohemio. Y con la otra parte tenemos a César Vallejo, un poeta peruano de profunda sensibilidad y mirada introspectiva. Sus caminos se cruzaron desafiando las barreras del idioma, la cultura y la distancia para dar vida a una historia de amor que marcaría sus vidas para siempre. Alejado de su amada patria, Vallejo encontró en Georgette un refugio y un apoyo incondicional y
Juntos se enfrentaron las penurias del exilio, la pobreza y la enfermedad. Pero su amor nunca se vio mermado. La fortaleza de su vínculo los impulsó a apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles, creando un oasis de comprensión, cariño y en medio de la adversidad. La vida de Georgette Marie Villafert estuvo marcada por el amor, el desentierro y la dedicación a la memoria de su amado César Vallejo. Nacida en París y fallecida en Lima, Georgette yace ahora en su tierra peruana, mientras que Vallejo descansa en el corazón de París. Una paradoja del destino se puede considerar, que refleja la complejidad de sus vidas y la fuerza de su legado. La vida de Georgette Marie Villafert fue marcada por el amor al Vallejo. El anhelo de regresar a París y la dificultad de sus últimos años de vida refleja la complejidad, sobre todo en su existencia y la fuerza de su legado que perdurará en la memoria de quienes conocieron y la obra del poeta que tanto amó.